El mundo al revés con Dmytro Komarov. En números anteriores, El mundo al revés se embarcó en una gran expedición al pico más alto y misterioso del mundo, el Everest, para averiguar qué secretos esconde la montaña sembrada de cadáveres de alpinistas. Comenzamos nuestro viaje en Lukla, donde presencié un espeluznante ritual que la gente cree que ayuda a evitar víctimas humanas. No quisiera que mis deseos se hicieran realidad a costa de sangre. Los primeros problemas aguardaban aquí a nuestra expedición. El operador se lesionó una pierna. La enfermedad también me afectó a mí. Tengo fiebre, dolor de garganta. Pero continuamos la expedición y nos dirigimos a Namche Bazaar, la capital de los Sherpas, el pueblo más fuerte del planeta, para averiguar cuál es el secreto de su increíble fuerza. ¿Cuántos kilos dices que pesa? A continuación, tengo que subir a una altitud de 5.364 metros, al campamento base del Everest. Fue aquí, en las laderas de la montaña más alta, donde se documentó por primera vez al Yeti, o pie grande. Hoy es el séptimo día de la expedición. Estoy en la mística aldea de Kumjung. Aquí es donde se guardan las pruebas de la misteriosa criatura y donde viven las personas que han tenido encuentros con Yeti. El monstruo atacó a mi madre, la agarró por el pelo y la arrojó contra las rocas. Iniciamos una sensacional investigación que desvelará uno de los misterios más interesantes del planeta. Continuamos con nuestra operación especial, la operación especial de Yeti. Descubriremos por qué el primer escalador del Everest cazó a Yeti y por qué dio su dinero a los Sherpas. Veremos cómo viven los familiares del Sherpa más famoso del planeta. Amigos, esa familia está emparentada con el mismísimo Norgay Tenzing. ¿Y con qué sorprenderles? ¿Están siguiendo mi ejemplo? Cogemos la harina. La harina. Y la removemos. Y la removemos. Y la removemos. Es cierto. En el templo de alta montaña encontraremos una reliquia única, el cuero cabelludo del Yeti. Se nos ha permitido tocar la reliquia. En este templo, el cámara y yo tendremos que irnos de juerga criminal para contar el mundo de verdad sobre Yeti. Consigue un cuchillo grande. Si el cristal se rompe, es un desastre. Hoy nos delentamos con uno de los reportajes más misteriosos de Nepal. Vamos en busca de Yeti. Yeti, o pie grande, es el nombre de una criatura humanoide, mitad simio, mitad hombre, de 2-3 metros de altura. Vive en zonas montañosas. Los alpinistas vieron por primera vez a Yeti mientras intentaban escalar el Everest en 1921. Más tarde, en California, Roger Patterson y Bob Gimlin captaron por primera vez a Yeti en una cámara de vídeo. Dos amigos viajaban a caballo y se encontraron con una extraña criatura peluda. Se alejó 7 metros, miró a la cámara y desapareció en el bosque. Desde entonces se debate si la grabación es auténtica. Nadie ha podido confirmarlo ni desmentirlo todavía. En Nepal son muchas las personas que afirman haber visto a Yeti en persona. Y no os lo vais a creer. Tanta gente en todo el mundo ha afirmado ya haber visto a Yeti, que incluso ha surgido una ciencia especial, la criptozoología. Hay bastantes moldes de pies, hay muestras de su pelaje e incluso de sus, heces. Todo eso también está ahí. En todo el mundo, Yeti es tratado con ironía, como algo ajeno, pero no en Nepal. Aquí, para ir oficialmente en busca de Yeti, se necesita un permiso especial del Estado. Y hay varias leyes sobre Yeti. Por ejemplo, está oficialmente prohibido cazar a pie grande. Y su asesinato conlleva una pena de prisión de hasta 15 años. Aquí en el Himalaya, muchos Sherpas creen que Yeti existe. En el último programa intenté hablar con la gente sobre Yeti, pero todos huían al oír esa palabra. Finalmente conseguí encontrar a una mujer que no huyó y habló adecuadamente. Por favor, dígame, usted como residente de Kumjung, ¿cree en Yeti o no? ¿Cree? Claro que sí. Incluso hemos tenido huellas y fotografías suyas aquí. Pero ahora vienen muchos montañeros, así que Pie Grande tiene miedo y se esconde. Pero en el pasado se les veía a menudo cerca del Everest. Incluso mi vecina vio a Yeti. Da mucho miedo, la atacó. Karishma nos guía hasta la casa de su compañera de aldea, famosa por haber sobrevivido a un ataque de Yeti. Ahí está la mujer. Aquí viene.
pero no voy a entrar ahí. Después de ese incidente se volvió muy agresiva. Vamos a intentar. El cámara, el guía y yo entramos en el patio y nos dirigimos a una mujer aparentemente corriente de unos 60 años que está cosechando patatas. Esta mujer definitivamente vio a Pie Grande, pero no quiere hablar de eso. Hola, No, no, vete. por favor, diga. No he esperado esa reacción. Estamos intentando hablar. Se lo pido mucho, por favor, hablemos. तपाईँलाई एकदम ढोकेर कुरा गर्छौँ एकखेप केही भनिदिनुहोस् भन्नुहुँदैछ Se lo agradeceremos, le pagaremos. धेरै पैसा दिन्छु भन्दैछ ल Dile sobre 20.000. 20,000 दिन्छौ भन्दैछ Fuera de aquí. Estoy harta, desgraciados. Por favor. तपाईँ बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन त्यही भएर Nuestro intérprete nepalí también tiene miedo y nos pide que nos vayamos inmediatamente, porque sabe que aquí se puede castigar a quienes profundicen en el tema de Yeti. Aquí hay problemas. Todas las casas vecinas han visto que filmamos aquí. Y ahora nos podríamos meter en problemas. Por desgracia, se puede ver que no vamos a obtener resultados aquí. Tenemos que irnos. Y luego conocemos al hijo de una víctima de Yeti. Sal de aquí. Espérame allí. Al menos no me ha pegado ni me ha echado. Al parecer ya saben de nuestra visita. Nos ha dicho que salgamos y esperamos. ¿Podríamos hablar? Sí, no firmes nada. Bien amigos, tenemos algunos resultados. Continuamos con nuestra operación, la operación especial de Yeti. Tal vez finalmente aprendamos algo. Después de 20 minutos, el hijo de la víctima ha salido a nuestro encuentro. Hemos tardado mucho en convencerle de que nos cuente algo sobre la historia de su madre, y ha accedido. No autorizó ninguna afirmación. Si mi madre se acuerda de ese día, se siente mal, se desmaya y luego me pide que la lleve a un monje para que le quite el despojo. No os dejaré ver a mi madre. Tras desmayarse, fue rescatada por un monje que eliminó ese despojo de Yeti. Ellos creen que es una criatura divina. Por eso tienen esa actitud hacia él. ¿Qué pasó? Dígame, por favor. Cuando Yeti atacó a mi madre, ella tenía 25 años. Ese día estaba pastoreando yaks en un campo cerca del lago. La madre estaba sola. De repente sintió que alguien la miraba. Cuando se dio la vuelta, vio a Yeti. Medía unos 2 metros, todo enjuto, con el pelo encrespado, algo así como un mono, pero uno enorme que camina como un humano. Este monstruo atacó a mi madre, la agarró por el pelo y la tiró contra las rocas. Estaba traumatizada. Se desgarró el hombro, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, vi que había matado a todos los yaks. Yeti seguía en el campo un rato. Entonces la madre pudo verlo. Era de color negro y marrón y tenía brazos y piernas de aspecto humano. Pero cuando Yeti se dio cuenta de que mi madre se despertaba, saltó sobre sus 4 patas y salió corriendo. ¿Como un perro? No, más bien como un mono. La madre me dijo que estaba apoyado en sus brazos delanteros. Cada vez que recuerda ese día, ella se pone enferma. Por eso no concede entrevistas a nadie ni habla de eso. Su casa está situada muy cerca de un monasterio, donde hay un cuero cabelludo de Yeti. Cree que es un cuero cabelludo de verdad. Por supuesto, es una cabeza de Yeti. Solo está en Komjung. Solo hay una en todo el mundo. Amigos, habéis oído bien. El antiguo templo budista de Komjung conserva un cuero cabelludo de Yeti, según diversas fuentes, desde hace unos 250 años. Hoy intentaremos sin duda mostraros esta reliquia única. Mientras tanto, conozcamos las pruebas más antiguas, las huellas que se han encontrado en el Everest. Aquí se dice que Yeti adora las laderas de la cima del mundo por su desolación e inaccesibilidad. Averiguaremos si es así gracias al famoso alpinista, el Sherpa Sanom Rentu. Ha escalado el Himalaya de arriba a abajo, ha estado 5 veces en el Everest y ha conocido personalmente los senderos. Usted dice que vio el rastro con sus propios ojos. ¿Qué tipo de rastro era? Déjame dibujarlo. Tenía esta forma y era muy profundo. Se podía ver que era una criatura pesada. Comparemos mi pie y lo que he dibujado. Esa es mi huella.
Así que Pie Grande tiene el mismo pie que yo. Mi tamaño del pie es 43. Tal vez lo he dibujado un poco más pequeño. Tiene un pie grande. Y así es como se ve la huella de bebé de pie grande. Esas son el tipo de huellas que vio nuestro entrevistado. Huellas de bebé de pie grande. Tal vez es solo algún tipo de animal. Es un ser vivo, que es más inteligente que cualquier animal. Un científico italiano fotografió una huella de Yeti. Es como nuestras manos, pero mucho más grande. Y camina así. Conozco a este científico que fotografió la huella y estudió a Yeti. Esta criatura tiene pelo peludo en la ingle y en el pecho. Yeti es muy fuerte. Puede derribar un árbol si está en el camino. Unos amigos míos, cuando fueron al Everest y vivieron en una tienda de campaña, conocieron a Yeti. Se acercó mucho, a 1 metro de la tienda. Todos estaban muy asustados y no sabían qué hacer, pero Yeti les miró y se fue. A veces, Pie Grande puede llegar a una aldea y comerse una cabra o incluso un yak entero, dejando solo el cráneo y los cuernos. Si no fuera usted una persona absolutamente adecuada, en la que estoy seguro al 100%, porque ya le conozco bien, quien me dijera esto le diría, me está diciendo una tontería, no puedo dejar de creerle. ¿Existe realmente? Claro que sí. No te lo diría si no lo supiera. Chicos, ¿creéis en Yeti? Los pequeños son muy tímidos. Aquí veo a sus vecinos. Vamos a preguntarles si creen en el Yeti. ¿Creéis en Yeti? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que sabe? Dígamelo. Hola, ¿cómo se llama? Mingma Dorji. Sí. Estamos tratando de averiguar la verdad sobre Yeti. Se dice que existe. Hay todo tipo de pruebas. ¿Qué sabe usted sobre él? Cuando trabajaba de pastor y hacía senderismo por el Himalaya, a veces veía a Yeti. ¿De verdad? Lo veía. Y ahora te lo digo. ¿Qué es lo sorprendente? ¿Qué aspecto tenía? Era tan pequeño. ¿Solo así de alto? Sí, así son. Está escrito en todas partes que Yeti mide 3 metros, como un simio gigante. Te lo digo porque los veía. A veces caminaban como humanos, a veces como perros a 4 patas. ¿Qué aspecto tiene? ¿Un mono? ¿Un oso? No puedo explicar qué aspecto tiene. Se parece a Yeti. Es más pequeño que un oso, más parecido a un mono. Quizás sea algún tipo de animal de las montañas. Claramente es un animal, pero muy parecido a un humano. ¿De qué color? Con una franja blanca en la cintura, como un cinturón de policía. El resto del pelaje es como el de un yak o búfalo. ¿Hay un cráneo de verdad en el templo o no? Claro que es real. Hay un monasterio cerca. Voy a verlo. Gracias. Buena suerte. Amigos, justo en el horizonte está el monasterio donde se guarda la cabeza de Yeti. Kumjung Gomba. Es un monasterio. Esquí lo he recordado. Las puertas están cerradas, la cerradura está colgando. Esperemos encontrar al abad mañana. Seguro que volveremos aquí. Ya está oscureciendo y hace mucho frío. Me he calentado y me he apresurado a llegar al pueblo. Esta noche pasaré en casa de una superestrella, la familia de Sherpa más famoso del mundo, Norgay Tenzing. El 29 de mayo de 1953, él y el neozelandés Edmund Hillary se convirtieron en las primeras personas en alcanzar la cima del Everest y se hicieron mundialmente famosos. Fueron los primeros en subir a pie hasta donde parecía imposible, la altitud de vuelo del Boeing, casi 9 kilómetros. Tenzing partió como un simple chico de campo y regresó como una estrella mundial. Y gracias a su éxito con Hillary, ayudó a cambiar el destino de Nepal. Hola, buenas noches. Hola, Es agradable y cálido aquí, hola. Mi nombre es Dima, ¿y usted? Kanchila Sherpa. Es un placer. ¿Y su marido? Tenzing Dashi es Sherpa. Amigos, esta familia está emparentada con el mismísimo Norgay Tenzing. ¿Quién es usted para Norgay? Es el hermano de mi padre. Así que es su tío. Vaya, encantado de conocerle. Amigos, ¿os habéis dado cuenta de lo que usan para calentar las estufas aquí? Mirad esto. Se llaman bollos de yak, es decir, los yaks comen y luego los productos de su actividad vital caen naturalmente al exterior, se secan al sol. Esto es leña insustituible en esos lugares, porque hay pocos árboles, y así ponen los excrementos en el fuego
Y todos sienten la calidez, producción sin residuos. Norgay Tenzing es para los Sherpas lo que Gagarin significa para el mundo. Debo ser sincero, no esperaba que su familia viviera hoy en una casa modesta y calentara la estufa con estiércol. Hemos llegado muy tarde. Los Tenzing ya se están yendo a dormir. Así que continuamos nuestra conversación por la mañana. ¿Sabéis, amigos? Lo más paradójico es lo siguiente. Al parecer, al quemar estiércol, se diría que no huele bien. De hecho, esto lo escribieron viajeros de hace 200-300 años. El olor se parece al incienso. Así quemaban fuego mis bisabuelos. ¿Qué le dijo su tío, Norgay Tenzing? ¿Cómo se calentaban en las expediciones? También quemaban estiércol. ¿Y cuán cerca estaba de él? Venía a menudo a nuestra casa. Cuando venía siempre nos traía galletas y bombones. Empezó a llamarse Norgay Tenzing cuando se hizo famoso, porque antes no sabía su nombre completo como muchos Sherpas. Por cierto, amigos, los Sherpas muy a menudo no saben su año de nacimiento ni su edad. Norgay Tenzing ni siquiera sabía su nombre exacto. Empezó a utilizar el nombre de Norgay Tenzing cuando se convirtió en una superestrella y necesitó poner su firma. Era analfabeto. ¿Cómo le recuerda? Era un hombre muy sencillo. Comía comida sencilla y se ataba los pantalones con un cordel en vez de un cinturón. Se parecía mucho a mi padre, tanto en carácter como en apariencia, solo la misma cara. La misma cara, eso es. ¿Cómo ha cambiado la vida de toda la familia Tenzing desde que Norgay se convirtió en una superestrella? No solo nuestras vidas han cambiado, sino las de todos los Sherpas. Gracias a él, el mundo entero nos conoció. Los extranjeros empezaron a venir aquí. Tuvimos la electricidad. Antes de la conquista del Everest, éramos gente salvaje, a la que nadie conocía y cuyo destino a nadie le importaba. El tío era muy raro, lo que cambió el destino de toda la expedición. Era una especie de superhombre, con una fuerza increíble. Podía permanecer despierto durante 2 días y seguir adelante. Aquí he reunido las citas de vuestro tío. Tal vez ni siquiera las hayáis oído. Tras la ascensión, declaró: era mi 7ª ascensión al Everest. Tenía 39 años. Esta vez estaba decidido a conquistar el Everest o morir. Era el sueño de su vida. Aunque toda nuestra familia estaba muy preocupada, todos le apoyaron. Mi prima, la hija de Tenzing, Nima, le dio un trozo de lápiz rojo y azul. Son los colores de la bandera nepalí. Y le pidió lo que dejara en la cima. El tío cumplió la petición. También dejó ahí una bolsa de caramelos como sacrificio al Everest para que les dejara volver a él. Antes de venir aquí, leí mucho sobre Norgay Tenzing. Cuando se enteró de que se iba a ascender al Everest, todas las mañanas cogía unos adoquines y caminaba por el bosque con ellos. Y lo que más me gusta es esto. Cuando ya estaban escalando, escribió: cuando no había nada que hacer, arrancaba trozos de hielo o roca con el pie o a golpearlos con las manos para aumentar la circulación sanguínea. Sí, definitivamente es él. Los padres contaban que se había llenado la mochila de piedras y había corrido así por las montañas para hacer ejercicio. Él era anormal a su manera. Solo una persona así podría haber escalado el Everest en aquella época, sin conocer la ruta, sin equipamiento moderno. Incluso bromeamos diciendo que Tenzing tenía un tercer pulmón. En la actualidad, esta familia vive principalmente de los escaladores, que se alojan en el hotel de su casa y piden comida en el restaurante. Como es tradición en nuestro programa, he decidido hacer un intercambio culinario con los Sherpas y enseñarles a cocinar nuestro famoso plato. ¿Sabes lo que son los deruni? No. Kumjung es la cuna de las patatas nepalesas. Es el lugar donde crecen las mejores patatas, donde hay decenas de tipos de patatas, e incluso el propio rey de Nepal, cuando aún estaba en el poder, encargaba patatas de Kumjung. Entonces, aquí todos sois políglotas. Por cierto, los Sherpas son famosos por este don, porque van de expedición con turistas de todo el mundo. Hoy con chinos, mañana con japoneses, pasado mañana con coreanos, así que aprended ucraniano ya. Quiero, deruni. Por primera vez en la historia del mundo, como siempre en nuestro programa, aquí bajo el Everest, se preparan los deruni con las patatas reales de Kumjung. ¡Vamos! Recordad el secreto principal: rallar las patatas con el rallador más grueso. Y hay que rallarlas alternando con las cebollas.
las cebollas evitarán que las patatas se pongan negras. Os prometo que cuando tengáis en vuestro menú un plato como los deruni, nuestros turistas estarán sencillamente encantados. Solo los pedirán. Lo principal es mantener el nombre. Hay que escribirlo en un menú. Deruni. Ya lo escribirás tú después. Tengo las dos últimas patatas. Mientras tanto, traed la harina. Dad la harina. No da la harina, traed la harina. Traed la harina. Es una pesadilla. Ellos me están siguiendo. La familia del legendario alpinista es políglota. Lo removemos. Lo removemos. ¿No tenéis un loro en casa? No, no. Cogemos la harina. Cogemos la harina. Eso es algo imposible. Todos repiten después de mí. Cogemos la harina y la removemos. Cogemos la harina. Y la removemos. Y la removemos, es cierto. Mirad, ya conocéis la palabra coger. Cogemos los huevos. Cogemos los huevos y los removemos. Y los removemos. Pero primero, los cascamos. Los cascamos. Como veis, amigos, hoy tenemos un día especial. 1. Ni siquiera me he fijado en cómo llegaron los deruni a la sartén y de ahí al plato. Y a tiempo para la cena han llegado unas invitadas sherpas muy guapas. Hola, ¿cómo se llama? Dal paso a la Sherpa. En el Himalaya no tenemos por qué aburrirnos. Y me han hecho sentir más alegre. Aquí están los deruni. Será la primera en probarlos. Sírvase. ¿Puedo usar las manos? Sí. ¿Qué le parece? Está muy sabroso. Si viene a nosotros, a Ucrania, seguro que encuentra un plato así en casi todas las casas. Todos lo cocinan. Si me llevas contigo. ¿Puedo llevarme a la chica conmigo? Sí. Su pariente lejano es Norgay Tenzing. Él es la única razón por la que estamos aquí. No quería seguir los pasos de su famoso pariente y convertirse en alpinista. Nadie me lleva. Vamos. No parece que puedas escalar ninguna montaña. ¿Qué? Ya he estado en la montaña de 6.000 metros. Puedes decir que puedes hacer cualquier cosa y no puedo decir por tu cuerpo que vas a escalar. Esas mujeres son intrigantes en todo el mundo. El Himalaya no es una excepción. Mientras yo he estado distraído con la hija, sus padres ya lo han frito todo. Nuestros deruni están listos. Probad los deruni y escribid su sabor. ¿A qué sabe? Está mucho más sabroso que la carne. Qué idea tan interesante cocinar las patatas así. Los deruni han salido perfectos. Los deruni al 100% ucranianos. Como es tradición en el programa El Mundo al Revés, no he podido visitar a esas personas sin regalos. Continuamos el intercambio cultural. ¿Quién lleva vyshyvanka bordada sobre 4 jerseys? Vale. Nos han ofrecido beber chang, la cerveza tradicional de los sherpas. Gracias. Así que, amigos, me gustaría brindar por Nepal, por vuestra gran y amistosa familia sherpa. Que os vaya siempre bien y que cada uno de vosotros alcance su Everest, es decir, vuestras metas, por el Everest de todos nosotros. A los sherpas les ha gustado tanto nuestra receta de deruni que han prometido incluir este plato en el menú. Ya ha pasado la hora de acostarnos. Me acompañan a mi habitación. Para ser sincero, no era una noche de sueño estelar en casa de la superestrella. La habitación está a una temperatura bajo cero, y aunque tenía una sábana calefactada china, era incómodo. La enfermedad no tratada que me había atrapado el primer día de la expedición me ha despertado de nuevo. Sinceramente, era una noche dura. Aquí hace mucho más frío que en Namche Bazar. Tengo la nariz tapada, me duele la cabeza. Todo me da vueltas delante de los ojos. Algún virus local muy específico del Himalaya, porque me ha estado atormentando por más de una semana. Hay que levantarme. Hola,
Buenos días. Para ser sincero, es un Kumjung donde tengo la suerte de caer enfermo, porque tiene la mejor clínica de altitud de la región. Fue construida por Edmund Hillary, el alpinista más famoso del planeta. Al convertirse en el primer hombre en escalar el Everest, Edmund Hillary se convirtió en una superestrella. Consiguió dinero, popularidad y oportunidades ilimitadas. Y toda su vida agradeció al Everest a haberle hecho este regalo. En particular, empezó a construir escuelas, hospitales y sanatorios. Y ahora nos dirigimos a un pueblo vecino, está un poco más arriba, se llama Kunde. Allí en 1966, el señor Edmund Hillary construyó el mejor hospital del Himalaya. En el pasado, la función de médicos aquí solo la desempeñaban los chamanes, que ofrecían mantras y hierbas del Himalaya a los pacientes en lugar de medicinas. La inauguración del Hospital del Everest fue todo un acontecimiento, y 50 años después, esta clínica sigue siendo un elemento básico para toda la región. Este modesto y aparentemente anodino edificio de ladrillo de piedra cambió el destino de toda la región. Es el primer hospital que ya ha salvado decenas de miles de vidas. Como se puede ver, a los extranjeros se les cobra $50 por visita. Para los sherpas, el tratamiento es gratuito. Hola. Hola. Tome asiento. ¿De dónde es? Soy de Ucrania. Me alegro mucho de que haya venido a vernos. Dígame, ¿cuál es su problema? Fiebre, dolor de garganta, secreción nasal, mareos, a veces hemorragias nasales. No sé, tal vez sea la altitud. Aquí a gran altitud mucha gente sufre mal de montaña. Muchos lo confunden con un resfriado. Esto es lo más peligroso. Te diagnosticaré y lo entenderemos todo. El mal de montaña es una falta de oxígeno en el organismo, provocada por la falta de oxígeno en la atmósfera. Cuanto mayor es la altitud, peores son las consecuencias. El doctor allí me examina, me toma el pulso y la tensión. Me examina cuidadosamente la garganta y me palpa los ganglios linfáticos. También mide el nivel de oxígeno en mi sangre. Por ahora es un resfriado, pero es muy peligroso aquí. Si vas más alto cuando estás débil, podrías coger el mal de montaña. Es mejor bajar a Namche Bazar unos días y descansar. Esta noticia me ha disgustado francamente. Toda la expedición está claramente planeada. No hay tiempo para recuperarme. Sigo insistiendo en lo que quiero. Tenemos una ascensión muy seria al Pico Isla, donde escaló Norgay Tenzing. Dentro de una semana, literalmente. Si da el visto bueno, puedo subir. Ya te lo he dicho, no puedes ganar altura ni hacer ningún sobreesfuerzo ahora mismo. Pico Isla es una montaña muy peligrosa. Si sigues subiendo ahora, es probable que acabes en el hospital o algo peor. Las montañas no son ninguna broma. Hace poco, un extranjero murió abajo, en Namche Bazar. Tenía edema pulmonar. No pudieron salvarle. ¿Os imagináis, amigos? Un turista murió en Namche Bazar. La altitud de 3.500 metros ya puede ser mortal. Es importante recordarlo. Edmund Hillary, como alpinista, se dio cuenta de lo importante que era la ayuda de un médico en las alturas. Así que construyó este hospital, convirtiéndose casi en un dios. Veo que tiene un retrato de Hillary colgado en un lugar más prominente. Tenemos un retrato suyo en cada casa. Hillary ayudó a muchos sherpas. Todo el dinero de sus discursos y libros se destinó a construir hospitales y escuelas. Sea a ciencia cierta que si Hillary no hiciera esto por Nepal, sería un hombre muy rico. Pero para él era más importante ayudar a los demás. Durante su vida, Hillary creó una fundación benéfica que aún financia el hospital. Hoy muchos sherpas dividen la vida en antes y después de Hillary. Es como Dios. No habría Hillary, no habría este lugar. Hizo algo honorable para nuestra nación y nunca lo olvidaremos. Estamos orgullosos de Hillary y de su pueblo Sherpa. Buena suerte y lo más importante, salud. Gracias y cuídate. Pero no subas ahora. Descansa un poco. Además de medicinas, Hillary dio a los sherpas la primera oportunidad de educación. Aquí se encuentra la primera y más famosa escuela de Kumjung, construida personalmente por el señor Edmund Hillary. Hola, los niños de aquí todos tienen la cara muy bronceada, las mejillas rubicundas. Todo el tiempo están bajo los rayos del sol abrasador de alta montaña aquí a casi 4.000 metros de altitud.
No es solo una escuela, es una escuela legendaria. Aunque parezca mentira, la mayoría de los niños eran analfabetos. Edmund Hillary resolvió este problema y construyó los primeros cascos con sus propias manos. No es una exageración. Él mismo clavó los clavos, mezcló el cemento y colocó las piedras. Y entonces suena el timbre y es el recreo. Voy a charlar con los niños, pero no es tan fácil. ¡Hola! 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 Vamos a hablar con las chicas guapas. ¡Chicas! ¡Chicas! Son todos muy tímidos. Aquí es difícil encontrar a la gente dispuesta a hablar. Hay una chica guapa. ¡Alto! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Dime lo que sabes sobre Edmund Hillary. Cuéntame. Pasaremos las entrevistas. Así es como el programa El Mundo Aerobet realiza las entrevistas. Si los niños no conceden entrevistas, el programa El Mundo Aerobet los atrapa. ¿Qué sabes de Edmund Hillary? Construyó esta escuela. Te hemos conocido, hola. Te hemos saludado hoy temprano. Y no vas a ir a ninguna parte de mi aura. Dime todo lo que sepas sobre Edmund Hillary. Estoy avergonzado. No seas tímido. Eres un hombre tan grande, fuerte. ¿Por qué deberías ser tímido? Límpiate los mocos con la manga al menos. Aquí todos tienen mocos todo el tiempo porque hace frío. Me gustaría preguntaros por el señor Edmund Hillary. Dio todo su dinero a los Sherpas. Era muy amable. Construyó nuestra escuela. ¿Y el hospital? Todos lo saben. Escaló la montaña y construyó la escuela y el hospital. Si no fuera por las acciones de Hillary, todos esos niños serían analfabetos. Trabajarían con sus padres en el campo, cuidando yaks, recogiendo patadas, pero no aprenderían. Solo unos pocos podrían escapar a la civilización. El señor Edmund Hillary cambió la situación. Así empiezan hoy los días especiales, exámenes o vacaciones. Los niños se reúnen alrededor del monumento dorado al héroe de todos los Sherpas y gritan su nombre rítmicamente. Realmente existe un culto a la personalidad de Edmund Hillary. Muchos creen incluso que es más que un hombre. Mis padres me dicen desde que era niño que Edmund Hillary es un santo. Él es Dios para nosotros y ha hecho más que todos los presidentes y reyes juntos. Esos estudiantes agradecen al pionero que hoy tengan un lugar donde aprenden y vivir. El señor Edmund Hillary también construyó un dormitorio en la escuela para los niños que viven lejos de Kumjung, dando a esos niños una vida brillante. Ya no es un albergue, en realidad es una habitación de hotel. No está mal. Hay un reloj, un espejo, puedes arreglarte antes de la cita cuando vayas al dormitorio de las chicas. Los estudiantes profesan el hinduismo, hay dioses hindúes. ¿Quién es ese? Shiva. Esa es la diosa Sarasvati. ¿Quién está al lado? Algunas cantantes, chicas jóvenes, vaya. Tenemos chicas reales aquí, no solo en el cartel, en el edificio de al lado. Vamos a verlas esta noche. ¿A las chicas? Hay una pregunta para el director. ¿No les prohíbe ir con las chicas? A veces está bien. No soy un director muy estricto. Esas personas viven, aprenden y disfrutan de la vida gracias a Edmund Hillary. Al ascender a la cima del mundo, podría haberse hecho millonario, pero eligió hacer felices a miles de Sherpas. Había conseguido hacer todo lo que había planeado, excepto una cosa. Nunca había averiguado si existía Yeti, cuyas expediciones de búsqueda había organizado Hillary. Yo también estoy buscando la respuesta a esa pregunta. Ayer no pudimos llegar al monasterio, donde supuestamente se guarda la cabellera de Yeti. Y ahora un segundo intento de ver un trozo de Yeti. Parece que por fin hemos dado con la tecla cuando se abre el monasterio que alberga la única cabellera de Yeti del mundo. Intentémoslo de nuevo. Entramos. Hola. No se puede grabar vídeo. Guardar la cámara. Por desgracia, enseguida nos hemos encontrado con un contratiempo. Fuera de aquí, rápido. Llamaré a los ancianos y os echarán de Kumjung. Nos están echando. Está prohibido hacer vídeos aquí. Pero tengo un truco. Es una linterna. Explica que es solo una linterna porque está oscuro. Solo una linterna. Es solo una cámara corriente. Una cámara de fotos.
Hemos conseguido convencer al monje de que solo es una cámara de fotos. Le he hecho un retrato y se lo he enseñado. Ha funcionado. Hay que pagar 250 rupias para ver el cuero cabelludo. Si quieres hacer una foto, da más dinero. No me ha gustado el hecho de que pidan una cantidad específica para exponer el santuario en el templo, aunque hay una caja para donaciones caritativas, a discreción de los huéspedes. He pagado, pero me han surgido dudas. ¿Puedo hacer una foto? Las fotos están permitidas, los vídeos en ningún caso. Y no toques la caja. En una pequeña vitrina hay un cono cubierto de lana. La lana es oscura, con algunas calvas. Cuesta creer que pueda pertenecer al mismísimo Yeti, la criatura que todos los científicos del planeta tratan infructuosamente de encontrar, fingiendo hacer fotos. En realidad estoy haciendo un vídeo. Entonces empiezo a distraer al monje con preguntas para dar al cámara la oportunidad de filmar con normalidad. ¿Dónde lo encontraron? Es una historia muy antigua. Debió de ser hace 500 años. Lo encontraron no muy lejos de aquí. ¿Quién lo mató? El monje lo mató y llevó el cuero cabelludo al templo. No conozco todos los detalles, solo llevo 15 años en el monasterio. El abad me acompaña por el pasillo y me ofrece comprar un candelabro. Hago tiempo para que el cámara pueda grabar. ¿Usted cree en Yeti? Sí. Dicen cosas distintas, que los hay grandes, de 3 metros, y los hay pequeños. Hay 2 tipos de Yeti, los que comen animales y los que comen personas. Pero yo solo vi uno cuando era niño. Trabajaba de pastor y caminaba con los yaks. Había mucha nieve, hasta el pecho. Y Pie Grande odió los yaks. Vino, mutiló mi yak y se lo comió. Corrí a esconderme y oí cantar a Yeti. Daba mucho miedo. Era un gran Yeti que comía animales. ¿Qué altura? Me llegaba a la cintura. ¿Como este? Sí, pero es pequeño. El pequeño es aún más fuerte que el grande. Es todo rizado, desde aquí hasta la cabeza, con el pelo muy grueso. Desde la ingle hasta la barbilla. No, desde la ingle hasta la parte superior de la cabeza, todo. Cara, hocico, ¿qué aspecto tiene? ¿Qué tipo de animal? Es todo pelo. El hocico está cubierto de pelo. Yeti puede simplemente atacar a una persona. Sí, un pequeño Yeti puede atacar. Ha ocurrido más de una vez. Al final de la conversación, el monje me pide que me quede con el dinero de lo que hemos estado fotografiando. He decidido aprovechar el momento. Le he ofrecido más y le he pedido que saque la caja alegando mala iluminación. Hemos acordado un precio y el abuelo ha estado de acuerdo. Aquí, amigos, tenemos un privilegio único. Hemos pagado y se nos ha permitido tocar la reliquia. A nadie se le ha permitido hacerlo antes. Nunca se ha sacado de esa caja fuerte. Probablemente sea algún tipo de piel de animal. Tiene un trozo de piel en forma de cono cortado por los bordes. Creo que se parece mucho a un mono en realidad. Seré sincero, es en este templo donde tengo mis dudas sobre la autenticidad de la cabeza de Yeti. Primero, porque me han cobrado. Quizá para eso está la calavera, para ganar dinero con ella. Segundo, no es la primera vez que nos dicen que hay 2 tipos de Yeti, los grandes y los pequeños. Nada de esto ofrece una imagen coherente. He decidido que la única manera de averiguar la verdad es robar un pelo. Honestamente, uno de los principios fundamentales de nuestro programa es que nunca nos rendimos. Si nos cierran las puertas, entramos por la ventana. Y si aún quedan preguntas, intentamos encontrarles respuesta. Por eso estamos preparando una operación especial. Tengo la idea. Deberíamos tomar una muestra de pelo del cuero cabelludo de un supuesto Yeti y entregarla a un laboratorio para análisis forenses, análisis genéticos y otros, para determinar exactamente qué es la cabeza de algún misterioso personaje o simplemente una cabra, una vaca o un mono. Tenemos instrumentos quirúrgicos, incluso aquí en las montañas. Aquí hay tijeras quirúrgicas muy largas, pinza,
quirúrgica, ginecológica. No queremos delinquir, no queremos forzar cerraduras ni puertas, solo queremos arrancarnos un pelo. Sí, quizá no sea muy correcto, pero sí se está engañando a cientos de miles de personas diciendo que es una cabellera de Yeti. Eso también es incorrecto. Por eso hay un plan. Estaréis observando con nosotros para ver cómo funciona todo. Vamos a intentar, si podemos, insertar una cuña y hacer una hendidura en esta caja, meter un instrumento quirúrgico, una pinza dentro y arrancar unos cuantos pelos. Ahora voy a ver por mí mismo si esta pinza funciona. Aquí está el pelo en mi brazo, sujetándolo con fuerza y... Eso funciona. Si conseguimos muestras de pelo, las pondremos, como en las mejores películas de investigación y policíacas, ceremoniosamente, esperemos, en esas bolsas. Nuestro operador, Oleksandr Shilov, se encarga de arrancarle el pelo del cuero cabelludo. Al parecer, filmará la calavera, que es la razón por la que volvemos a visitar el templo. Supuestamente no hemos obtenido las fotos, ya que no está permitido grabar vídeos. Intentaré distraer al monje con mi charla mientras tanto. Así que, por favor, entrega la cámara, Oleksandr. Recoge el instrumento. ¿Estás listo? Creo que va a funcionar. Sí. Lo pondré en mi bolsillo. Amigos, desea suerte. Es la operación Yeti Identificación. Vamos. Sinceramente, estamos un poco nerviosos. A trabajar. Repito el plan. Distraigo al abad con un guía. Sasha supuestamente filma el cráneo con el segundo guía. El segundo guía tiene una segunda cámara que capta a Sasha haciéndolo todo. Otro porteador viene con nosotros. Su tarea es montar guardia y si aparece gente en el templo, entrar y decir tranquilamente una palabra clave, por ejemplo, Sasha. Eso significa que dejamos de trabajar. Esperemos que funcione. Pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque si nos descubren, lo más probable es que se reúnan 100 sherpas y nos den una paliza. Es un método común aquí. Si un extranjero ha ofendido a alguien, golpeado a alguien, y más aún se ha tocado un santuario, no es bienvenido. Desea suerte. Amigos, ya hemos enviado un mensajero. El guía ha venido y le ha dicho que nuestras fotos no salieron y que pedimos tomar fotos de nuevo. Vale, entramos. El guía está haciendo los arreglos. A regañadientes, pero a cambio de una gran suma de dinero, el monje ha accedido a que volvamos a fotografiar la cabeza. Pero esta vez se ha negado en redondo a sacar la caja, pero ha permitido iluminarla con una linterna. Y ocurre algo con lo que no contábamos. El monje está fuera. Intentamos extraer material para pruebas de laboratorio lo más rápido posible. Dale la vuelta. Cuchillo. Espera. Hay que usar un cuchillo grande. No estará atascado. Coge el cuchillo grande. Espera. En caso de cualquier cosa, no grite, solo di Dima, Sasha. Dios quiera que no se atasque. No está entrando, ¿sí? Si el cristal se rompe, ya está. Ya viene. Ya viene. No lo hemos logrado. Ha vuelto en medio minuto. Pero he tenido una idea. Viendo el amor del abad por el dinero, he decidido pedirle que realice el famoso ritual de la puja para atraer la buena suerte. A menudo se encarga en los templos y se paga por eso. La idea ha funcionado. El vuelo ha estado de acuerdo. Mientras recita los mantras, Sasha lo intenta de nuevo. Para evitar que el abad oiga el fuerte ruido del raspado de las herramientas al tocar el borde del cristal, el guía me llama continuamente al teléfono, que supuestamente está bloqueado. Llama. Lo siento. Viene alguien. Acércate. El teléfono está bloqueado. ¿Está bien?
Desgraciadamente, la ranura de la caja es demasiado estrecha y resulta difícil pasar la herramienta. Además, la pinza es corta y no llega bien al cuero cabelludo. Lo más importante es no romper el cristal con el borde sobresaliente. Si eso ocurre, seguro que nos encontrarán y nos castigarán severamente, si no hoy, uno de esos días. Es imposible abandonar esta región rápidamente. Se oye demasiado. Pon música. Tras solo 10 minutos, Sasha consigue capturar con una pinza de operación unos pelos cortos de la criatura a la que llaman Yeti. Hay pelos cortos. Por desgracia, un cabello sin bulbo no es material adecuado para las pruebas de laboratorio. Necesitamos al menos un pelo adulto arrancado de raíz. Pero aquí tenemos un nuevo problema. El ritual de la puya ha terminado. Empiezo a distraer urgentemente a la abad con preguntas. Si nos encontramos con Yeti cerca del Everest, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Mirarle o no mirarle? ¿Debemos huir o no? Será mejor que no te encuentres con Yeti. Es una criatura aterradora. Y si lo haces, no está en tus manos. Puede dejarte ir o puede destrozarte. Parece que el tiempo se ha detenido. Llevamos más de 20 minutos intentando conseguir el pelo. Y finalmente Sasha lo ha conseguido. Tengo un pelo. Aquí está. Veamos lo que tenemos. Damos las gracias a la abad por hacer fotos y la puya. Le pago la cantidad acordada y el cuero cabelludo de Yeti vuelve a guardarse en la caja fuerte. Gracias. Hemos hecho nuestro trabajo sucio. Ahora es el momento de salir de aquí lo más rápido posible. Amigos, mirad a Alexander Shilov. Lo ha hecho. Se me sale el corazón del pecho y me tiemblan las manos porque lo hemos conseguido. Tenemos una muestra de pelo de un hombre yeti o presunto hombre yeti. Las sensaciones asustan y probablemente muchos de ustedes dirán ahora, ¿qué estás haciendo? Esto es un monasterio, esto es un templo, ¿cómo puedes hacer esto? Pero en primer lugar, no dañamos el cuero cabelludo, sigue intacto.